Dios te bendiga y bienvenido de nuevo a tu canal Escritos para Dios y a tu sección Reflexiones Cortas, donde seguimos los escritos del libro Esperanza para hoy del pastor David Jeremiah. Este día vamos a platicar sobre el tema Pruebas convincentes y nuestro texto base se ubica en Hechos capítulo 1 versículo 3. Te lo leo de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Amén. Vamos a la lectura de la reflexión. Dice: Campbell Morgan creció en un hogar cristiano, sin cuestionar nunca que la Biblia era la palabra de Dios. Pero en la universidad se encontró con escépticos que sacudieron su fe. Todo el mundo intelectual estaba bajo el dominio de los científicos físicos, recordaba. Llegó un momento en que no estaba seguro de nada. Morgan leyó cada libro que pudo encontrar a favor y en contra del cristianismo bíblico. Finalmente cerró todos los libros en competencia y fue a la librería a comprar una Biblia nueva. Abriéndola en su escritorio dijo: ya no estoy seguro de que esto es lo que mi padre afirma es la palabra de Dios, pero sí estoy seguro de algo. Si esta es en realidad la palabra de Dios y me acerco a ella con una mente sin prejuicios y abierta, entonces la Biblia le dará seguridad a mi alma. Mientras estudiaba la palabra de Dios, llegó al convencimiento de que su veracidad es incuestionable. La existencia de Dios y la resurrección de Cristo son reales y además el poder transformador del Evangelio es real. Si tienes preguntas, la Biblia tiene respuestas. La duda puede ser el estímulo para llevarnos de vuelta a Cristo y a sus pruebas infalibles. Bien, pasemos a unos pequeños comentarios. Una de las cosas que me llamó la atención de esta reflexión es la vida del pastor Campbell Morgan, que si bien es cierto, tuvo esta crisis de fe, no se quedó sentado y dejó que su fe se derrumbara. Más bien, él hizo para empezar lo que humanamente vino a su mente. Voy a empezar a ver qué dicen otras personas sobre este tema. Buscó en libros, buscó en textos escritos por el hombre y sin embargo sentía de que estaba vacío todo esto y al final se volvió a la palabra de Dios, se volcó en la Biblia y según la historia, de hecho puedes encontrarla en un sitio web que se llama God Questions. El pastor Morgan dejó todos sus libros y se dedicó a la lectura únicamente de la Biblia por alrededor de 7 años y después de este tiempo encontró su fe fortalecida y renovada para seguir con el propósito que Dios le había dado a su vida, que hasta ese momento había sido predicar su palabra. Tal vez tú no vas a tener una crisis como la del pastor Morgan, pero en algún momento de la vida posiblemente podrías tener una crisis de fe, ya sea debido a las personas que te rodean o a las circunstancias que están a tu alrededor. Los problemas y las dificultades traen a la vida del ser humano la duda. El enemigo siembra la duda en tu corazón por medio de las cosas que ocurren. Y las dudas, en lugar de apartarnos de Dios y alejarnos de Él, deben de tener el efecto en nuestro corazón de acercarnos más a Él. Por eso, si te fijaste en el final de la reflexión que leías hace un momento, dice que la duda puede ser el estímulo para llevarnos de vuelta a Cristo. Entonces, cuando hay duda en tu corazón, ya sea las dudas que tenía el pastor Morgan o dudas que vienen a tu vida porque posiblemente has pasado mucho tiempo en una situación y dices: ¿dónde está Dios en medio de mi problema? Ya tengo 5 años, tengo 1 año, tengo 10 años, la cantidad de tiempo por que sea, porque al final el que está en la situación eres tú, el que siente los efectos del problema eres tú, y tú solamente eres el que sabes mejor cómo esto te afecta.
Recuerdo que hace unos años atrás, cuando estaba buscando mi primer trabajo, pasé alrededor de año y unos cuantos meses buscando trabajo, y yo iba a la iglesia y todo, pero yo me preguntaba: ¿dónde estás, Señor? Porque tengo tanto tiempo buscando y voy a tantos lugares y nunca nadie me daba una oportunidad. Y eso me desmotivó mucho. Después de más de un año buscando trabajo, mi primer trabajo, y nunca lo encontraba, hasta que un día Dios empezó a abrirme puertas. Y lo interesante del caso es que tenía una puerta abierta, y al siguiente mes, tenía solo un mes de estar en ese trabajo, Dios me abrió una puerta aún más grande. Fue por medio de un amigo quien hizo recomendaciones, quien habló muy bien de mí, y cuando llegué al lugar, las personas estaban muy ansiosas por conocerme en el buen sentido de la palabra, y gracias a Dios obtuve ese trabajo que me permitió ser de bendición en mi familia, que es algo que yo anhelaba con todo mi corazón, y Dios me regaló esa bendición. Y sé que para las personas que están pasando por situaciones, eso te genera duda, porque tú quisieras saber cuándo Dios te va a responder, cuándo Dios se va a glorificar en tu vida. Y eso nos pasa a todos cuando pasamos por una necesidad, cuando nuestros bolsillos están vacíos, cuando la enfermedad viene, cuando la soledad está, cuando la separación llega a la vida, separación de familia, de familiares, fallecimientos, entre tantas cosas que pueden ocurrir. Pero en medio de eso, quien nunca falta y quien nunca se ha alejado de tu lado es Dios. Y lo que este día la reflexión nos llama es acercarnos nuevamente a su palabra. Si tú no tienes un espacio personal que hayas hecho para buscar de la palabra de Dios, para detenerte a la reflexión de las Escrituras, entonces Dios te está llamando a la intimidad. Este tipo de espacios son muy bonitos, ya sea que tú escuches una reflexión como esta, o que vayas al internet y escuches prédicas, pero también es muy importante que tú hagas un tiempo solo tú y Dios. Pueden ser 5 minutos, pero esos 5 minutos hechos con honestidad, con un deseo real de Dios, pueden ser ese respiro a tu alma, esa agua que sacia tu sed, esa agua que tu corazón está necesitando. Está en la presencia de Dios, está en ir delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, estas son mis situaciones, estos son mis problemas, esto es lo que yo anhelo, y decírselo con sinceridad, en las palabras que tú puedas. No es necesario que llegues a Dios con palabras elegantes, lo importante es que vayas con un corazón dispuesto. En lo referente a la Biblia, tú puedes leer un versículo, pero si lo meditas, tiene más poder a que leas un capítulo entero. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad con lo que tú buscas a Dios. Y por eso Dios puso en mi corazón hacer este tipo de espacios, donde tú puedes ver cómo de un versículo donde se habla sobre las pruebas infalibles que Cristo presentó sobre su resurrección, de esas palabras sacamos esta reflexión de que la Biblia también nos presenta pruebas infalibles para todo. La creación nos habla de la existencia de Dios, y la Biblia nos confirma que todas sus palabras son verdad, que todas sus promesas son una realidad, que Dios nos ha prometido volver y volverá. ¿Cuándo? No está la fecha, pero la certeza no falta, que Jesucristo nos ha prometido no dejarnos, sino estar ahí para nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no te prometió que no tendrías problemas, pero sí te prometió que en medio de sus problemas, la ayuda de Él no te faltaría, su presencia no te faltaría. Y es esa presencia de Dios la que nos da la fortaleza en medio de la debilidad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de cualquier circunstancia. Es la presencia de Dios en tu vida lo que te ayuda a continuar, lo que te dice: no te rindas, no te rindas, sigue adelante, sigue confiando, sigue esperando, que tu bendición está cerca, que tu provisión está cerca,
que las maravillas de Dios se van a manifestar en tu vida. Es eso lo que nos da fortaleza, las promesas de Dios. Y nos dan fortaleza porque son verdad, porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Y me gusta una de las frases del pastor Morgan, que es de quien hablamos en esta mañana, que dice: la oración es esperar apasionadamente, deseando la victoria de Dios. Es decir, la victoria de Dios en lo que tú estás orando, en la situación que tú le has presentado a Dios. La oración es ese anhelo de ver a Dios triunfar en tu circunstancia. Esa es la verdadera oración. Qué bonito esta frase que nos regala el pastor Campbell. Y para finalizar e ir cerrando, te comparto otra frase del pastor Campbell que la escribió allá por el año 1898, que dice: hay algo que es infinitamente mejor que hacer grandes cosas para Dios, y lo que es infinitamente mejor es estar donde Dios quiere que estés y hacer lo que Dios quiere que hagas. No hay nada mejor que eso. Así que te dejo con esa pregunta. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida? ¿Y estás donde Dios quiere que estés? Si es así, qué bien, me alegra. Y si no es así, pregúntale al Señor: ¿qué quieres tú que yo haga para ti y dónde tú me quieres? Y sin lugar a dudas, Dios te mostrará las pruebas infalibles de que solamente en Él la victoria es segura. Amén. Con esto cerramos nuestro espacio de reflexiones cortas y esperamos contar pronto con tu sintonía. Que el Señor te bendiga.